lo vamos a dividir a grandes rasgos en 4 partes o en 4 porciones, ¿va? La primera porción pues, es el inicio. ¿Dudas? ¿De veras van teniendo dudas? ¿Y va quedando claro ahí todo mi viaje hasta? Bueno, espero que sí. Entonces, pues va, el inicio. ¿Qué pasó, Miguel Ángel Pacheco Galindo? Entonces se podría decir que la de Querétaro, Ajá. podría decir que con ella se dio inicio, ¿no?, a la independencia. Ajá, pues sí, la segunda conspiración. De hecho, aquí ya, esta conspiración sí ya iba, el plan era ya levantarse en armas, porque ya tenía 2 generales como Juan Aldama y Allende, y eligieron a Miguel Hidalgo por el carisma que tenía con la gente, el poder de convencimiento que tenía, ¿no? Y de hecho, por ahí dicen que Juan Aldama y Allende, pero una buena estratega era José Ortiz de Domínguez. Entonces sí, ya esta conspiración ya iba encaminada para echar chingadazos. Sí, podríamos decir que sí. Ah, bueno, gracias. Vale. Bien, entonces. Pues va. Entonces, ahora sí, pues la primera etapa, la etapa de inicio. Esto ya lo vimos, ¿no? Inicia con el grito de Miguel Hidalgo, el pueblo se levanta en armas, logra echar a todos las tropas reales o las tropas, de la Nueva España, del virreinato peninsular, y algunos logros de Miguel Hidalgo en esta primera etapa de lucha. La primera etapa, neta, sí fue así como de, pues ni pedo, pues ya nos tenemos que levantar en armas, pues pues ya ni pedo, pues hasta donde aguantemos. Pero resulta que tiene éxito, o sea, Miguel Hidalgo empieza a tener un chingo de éxito, gana batallas muy importantes, gana en Guanajuato, empieza a recabar su movimiento, empieza a juntar más indígenas, más criollos, que neta están dispuestos a darles pichi madre a los malditos peninsulares. El pedo es que toman una decisión errónea. Juan Aldama, Ignacio Allende, le dicen a Miguel Hidalgo, ¿sabes qué, güey? Así le dicen, ¿sabes qué, güey? No mames, o sea, ya, mira, si seguimos luchando como ciudad por ciudad, vamos a disminuir en tropas, o sea, la gente se va a morir, ¿no? Se los va a cargar la chingada. Entonces, ya con los que estamos, ¿no? Pues ya, chingos madre, vamos a la Ciudad de México y si podemos, pues les damos en su madre y si no, va a ser más difícil que podamos hacer algo. Miguel Hidalgo decide no entrar a la Ciudad de México, o sea, toma la decisión de mejor dirigirse hacia el norte, hacia los estados del norte, con la finalidad de seguir reclutando más gente o que más gente conozca el movimiento para poder hacer frente a los peninsulares. ¿Cuál fue el problema? Que conforme van pasando las batallas, pues los peninsulares sí tienen tropas. Y convencer a la gente, pues no es tan sencillo. Sí iba teniendo un auge, pero no era tan... Las tropas que ellos tenían era gente, era que no estaba preparada militarmente, entonces moría mucha gente en estas batallas. Al dado caso, pues que el señor Hidalgo pierde la batalla en Puente Calderón, en Sonora, son capturados ahí, Aldama, Allende y Morelos, y posteriormente pues son fusilados en la Alhóndiga de Granaditas, ¿no? Pero igual, de los hechos o de los acontecimientos importantes en esta primera etapa es, número 1, Miguel Hidalgo logra abolir la esclavitud en los lugares donde va liberando de los peninsulares o va liberando del virreinato, ¿no? Deja de haber esclavitud, ¿no? Ese es un hecho muy importante, ¿no? Todos esos negros que de alguna manera, o indígenas que estaban siendo esclavos, eran liberados. Y número 2, el Despertador Americano o el Despertar Americano, era un periódico o un diario donde se plasmaban todos los ideales de independencia, que también de esta manera, a través del Despertador Americano, los ideales de Miguel Hidalgo pudieron extenderse a lo largo de la Nueva España, o de lo que posteriormente va a ser México. Entonces, son 2 hechos muy importantes, ¿no? La expansión o la publicación de sus ideas, ¿no? Y como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Nada más voy a leer un pequeño fragmento, ¿no? Hermanos y compatriotas, nuestros ejércitos. Me sacó esta chingadera. Bueno, pero creo que sí sobrevivieron los demás. Y así luego me pasa. Es lo malo que tiene esta aplicación. Cuando luego me dan mis profes clase, porque usamos esta, por eso les dije que la quería utilizar con ustedes.
Igual luego lo saca al moderador, lo saca. Y ya nos quedamos así como de llora. Sí nos ha pasado varias veces. Bueno, esta es la primera vez porque llevamos 2 días, ¿no? Pero es lo único malo que le encuentro a esta, porque pues, todo lo demás está chido. Pero también con la de Zoom, chale. La de Zoom, de hecho, ya por eso me estaba fastidiando, porque se escucha un zumbido así de repente, o sea, neta, no, los micros están apagados, hasta el mío, y se escucha así un zumbido. O luego te saca y no mames, para que me vuelva a dejar a conectar, tardan hasta 10, 15 minutos. Y esta madre, pues sí, luego me volvió a conectar. Entonces sí, ya por eso me había hartado un poco de Zoom. Y eso de que cada 40 minutos, luego ya ven que estoy hecho chisme y me quedo picado y luego ya ven que tengo déficit de atención y ya se me olvidó que les estaba diciendo. Como ahorita. Pero bueno, pues ni modo, así es la tecnología. Pues vamos a tratar de adaptarnos. Bueno, nada más les quería compartir este pequeño, nada más hasta aquí, ¿no? Un pequeño fragmento, ¿no? Dice: hermanos y hermanas compatriotas, nuestros ejércitos del norte y poniente acaban de conseguir 2 señaladas victorias, destrozando completamente a los gachupines. Así eran llamados los españoles, gachupines. Nuestros opresores, cuyos esfuerzos contra nuestra justísima causa, es decir, el movimiento, no han sido más que llamaradas de un maligno fuego próximo a extinguirse. Ah, bien pinches poetas, no mames, tú ves. De hecho, ahorita vamos a ver otro documento, el Sentimiento de la Nación, no mames, le queda corto este pinche periódico, ¿no? Bueno, ya, pues, que fusilan a Hidalgo, al Dama Allende, todo mamón ahí con su cruz, ¿no? Y de hecho, Miguel Hidalgo es desmembrado, o sea, le cortan ahí lo destazan, le quitan todos sus tazos, los de Pokémon, los de Goku, entonces los empiezan a repartir ahí por algunas partes estratégicas donde tenía auge el movimiento, ¿no? Donde llegaban estas ideas del despertador americano. No, a fin de generar temor, ¿no? A la población y desistir del movimiento. Pero pues ahora sí, esta es una de mis etapas favoritas de la independencia, porque ahora sí ya va a tomar una mayor forma y ahora sí va a tener objetivos más claros, que es la etapa de la organización. ¿Quién va a encabezar la etapa de organización? El señor José María Morelos y Pavón. Él era un estratega militar muy, muy, muy interesante. De hecho, el señor Napoleón, en algunas cartas que envía a José María Morelos y Pavón, porque repito, Napoleón era liberal, o sea, era muy afín a este tipo de movimientos y de ideales por todo el proceso que también los franceses habían vivido, ¿no? Entonces, el señor Napoleón le mandó ahí algunos escritos que están, bueno, yo tuve la oportunidad me acuerdo que estos escritos estaban en el Archivo de la Nación, y de hecho ahí tuve una vez la oportunidad de ver el Sentimientos de la Nación, o sea, el libro así, ¿no? Con la firma ahí de Morelos y todo. Ahorita no sé dónde está, creo que está en Palacio Nacional, creo, la verdad no sé, porque obviamente ya el Archivo de la Nación era el Palacio Lecumberri, la cárcel o la expresión, pero la cerraron, ya no está abierta al público. Y todos esos documentos, pues ahí se quedaron, pero algunos sí, no sé si el Sentimientos, repito, esté en Palacio Nacional, pero de que sí lo sacaron y están en algún otro lugar, sí, pero realmente no me acuerdo. Entonces habría que checar bien el dato dónde está actualmente el Sentimientos de la Nación, pero creo que sí está en Palacio Nacional. Ahí con puño y letra del señor María Morelos y Pavón, ¿no? Bueno, y ese encabeza el movimiento el señor José María Morelos y Pavón, y entonces va a venir el Congreso de Apatzingán. ¿Qué es el Congreso de Apatzingán? Se reúnen algunos insurgentes que todavía estaban con estos ideales y querían ver cuál iba a ser el propósito o hacia dónde se iba a dirigir el movimiento. Porque todavía estaban esto de que, bueno, derrocamos a los peninsulares, reconocemos a Fernando VII, ¿qué chingados vamos a hacer, no? Aparte, algo bien interesante es que Fernando VII, allá en España, está ya recobrando fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Hay una batalla allá en España
por Fernando VII para recobrar el control, para otra vez volver a, es decir, destronar a Napoleón, a José María Napoleón o Napoleón Bonaparte, y otra vez retomar el poder Fernando VII, que es el poder que le correspondía de alguna manera legítimamente, ¿no? Porque él era el heredero legal, ¿no? O por derecho divino, ¿no? Entonces, está este contexto, ¿no? De que por allá los españoles, ya Fernando VII está recobrando el poder, y aquí entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues si regresa Fernando VII, los peninsulares, o qué pedo, ¿no? Entonces el señor José María Morelos y Pavón presenta esto que se llama Sentimientos de la Nación, y este es el libro que yo vi, ¿no? Está muy cuidado. Bueno, hay unas páginas, porque lo tienen así abierto, y hay algunas páginas que ya se ven medio traqueteadas, pero lo tienen en una horma de cristal y está muy padre. Y sí es legible, puedes leer ahí lo que escribió el señor Morelos, ¿no? Acá su firmita. Muy padre, ¿no? Ahí en el Congreso Chilpancingo, ¿no? Y la fecha. El sentimiento de la nación principalmente nos da ideas de a dónde va a dirigirse el movimiento, hacia dónde se ve en el movimiento, qué va a pasar con el movimiento, ¿no? Entonces, la idea principal del sentimiento de la nación, y aquí está: América libre e independiente de España. Pero ojo, miren, no dice México o Nueva España, dice América, América. Este libro o Sentimientos de la Nación no solo tiene un papel relevante o un papel en México, sino también en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Simón Bolívar, el libertador de América, el que da los movimientos de independencia en América, en Sudamérica, toma el Sentimientos de la Nación también como un documento referente a las ideas del movimiento de liberación. Entonces, este es muy, muy, muy interesante, aparte de la forma en la que está escrito, muy poético, ¿no? Una narración muy, 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 muy padre. Neta, este libro sí estaba muy cabrón, ¿no? Y luego ya, ¿no? Dice: independiente de toda nación, o gobierno, o monarquía, y que así se sancione al mínimo de las naciones, ¿no? Al llamado de las naciones. Y luego aquí esto también se la mamó, ¿no? Que la religión católica debe de ser la única, ¿no? Sin tolerancia a otra. Ay, no, sí, muy, 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 muy poético ahí el señor. De hecho, aquí en el Sentimientos de la Nación, algunos datos curiosos, es la primera vez donde se retoma la palabra México, o sea, así como tal, México, y la escriben con J, México, ¿no? Recordando que en el castellano no pronunciaban la letra X, ¿no? México. Dado que José María Morelos y Pavón tenía mucho contacto con grupos indígenas, y él escuchaba esas historias, ¿no? De los mexicas, ¿no? De los habitantes de los mexicas. Entonces, por eso él decía que México, ¿no? La ciudad de los mexicas, ¿no? Entonces, muy interesante el Sentimientos de la Nación, pero este postulado es prácticamente el meollo del asunto, ¿no? El postulado número 1. ¿Por qué? Cuando Fernando VII retoma el poder en España, ¿qué es lo que va a hacer? No, ahora sí, ya está, bueno, y el movimiento aquí se va a dirigir entonces a huevo, vamos a ser entonces independientes de cualquier nación, ¿no? A la chingada a los peninsulares, ya el Fernando VII que se chupe el dedo, vamos a ser independientes. Además habla de que los ciudadanos deben de ser siervos de su nación, o sea, de combatir y luchar por conseguir la independencia y heredarlo a sus hijos. No, neta, este es un pinche poema muy, 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 muy mamalón. Entonces, repito, ¿no? El regreso de Fernando VII estaba bien feo, ¿no? Yo ahorita que, bueno, el día que estaba preparando la presentación, que vi sus fotos, dije: ¡ah, la madre, no manches! Mejor se hubiera quedado Napoleón. No, estaba re feo el Fernando. Entonces regresa Fernando VII al trono, ¿no? Bien mamalón, y regresa con todo el poder. De hecho, algo muy interesante que ahorita vamos a ver es no, sí, está re gacho, ¿no? Es que la primer constitución española, o sea, los españoles crean su primer constitución, pero no es de la mano de ningún monarca, es decir, no es de la mano, obviamente, de ningún poder absolutista, de ningún rey. La primera constitución española se da en margen
de la invasión napoleónica, es decir, Napoleón es el primero en instaurar una constitución en España liberal, con un carácter liberal. Esa constitución española, la primera constitución española, es llamada la Constitución de Cádiz, ¿no? Repito, es creada por un francés, por Napoleón. Bien. Es una constitución muy liberal para la forma de gobernar de los españoles, en el sentido de que recuerden, los franceses siempre han tenido esta pequeña división de poderes, ¿no? Del primer estado, segundo, ya después cuando viene la revolución, ya esta división, esta especie de senado o de cámara, no sé cómo llamarlo, donde aconsejan al rey, se toman las decisiones, o en este caso a Napoleón. Y entonces Napoleón Bonaparte instaura una constitución, ¿no? de esta estructura, ¿no? Con estas características. Obviamente cuando entra Fernando VII al poder, así ve la constitución, ¿no? Y como que, así, ¿no? Como que le das quito, ¿no? Que ni la toque, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Dice, a la chingada esa constitución, no sirve, yo no estoy acostumbrado a gobernar así, es un poder absolutista. Y entonces Fernando VII quita la constitución, y entonces recae todo el poder nuevamente en Fernando VII, lo que le va a dar el poder para enviar a tropas a México, a más no poder, a ir a perseguir y a capturar a los insurgentes, ¿no? Que están con este movimiento inspirado por el señor José María Morelos y Pavón. De hecho aquí, no sé dónde quedó otra vez esta pinche imagen, pero aquí tengo una imagen, o tenía una imagen, maldita sea, voy a volver a hacer estas chingaderas. Era una imagen donde después, ¿no? Estas ideas, estos sentimientos de la nación, derivan en la constitución de Apatzingán, ¿no? Estas ideas derivan en la... Ojo, la constitución de Apatzingán no es como una constitución oficial, ¿no? La primera constitución reconocida o oficial es también hasta 1824, pero ya es de los primeros bosquejos de las primeras constituciones. ¿Por qué no es oficial? Pues recuerden, está por un lado los peninsulares, por otro lado el grupo insurgente, por otro lado Fernando VII. No había como una constitución oficial, ¿no? Pero para el bando insurgente, pues era la constitución, ¿no? La constitución de Apatzingán, derivada de esto, del sentimientos de la nación. Igual, ahí mismo en Chilpancingo, en el Congreso de Chilpancingo. Bien, entonces pues, con el envío de tropas, pues se va a dar la captura, fusilamiento del señor José María Morelos y Pavón en San Cristóbal de las Casas, Ecatepec. De hecho, es capturado en la ciudad de Puebla, no recuerdo específicamente en qué lugar, o en el estado de Puebla, no recuerdo específicamente en qué ciudad, pero es fusilado ya en San Cristóbal de las Casas, Ecatepec. El señor, neta, a todos los que fusilan, y esto, por eso les puse esta imagen, porque leí ahí un par de anécdotas del señor José María Morelos. A todos los que fusilaban, los fusilaban con los ojos vendados. Él dijo, ni madres, yo así como va, los tengo y se los enseño, hijos de la chingada, ¿no? Entonces, solamente rezó, hizo unas plegarias y pues, a la chingada. Y pues así muere el señor José María Morelos y Pavón, ¿no? Son de algunas anécdotas que ahí leí acerca de Morelos. Anécdotas, ya saben, ¿no? Esto, lo que son anecdotarios, pues no se sabe al 100% si son reales, ¿no? Pero vamos a creer que sí, ¿no? Bien, entonces, tercera etapa, la etapa de la resistencia. ¿Quién va a ser el personaje que va a tomar un papel importante en la etapa de resistencia? Pues va a ser el señor Vicente Guerrero. Bien. Vicente Guerrero va a retomar, o va a ser el líder de ahora ya de estas tropas insurgentes que se han creado. De hecho, aquí también se me olvidaba, ¿no? Es conocido como etapa de organización también, o como lucha insurgente, también pudiera ser. Bien, y la etapa de resistencia, como su nombre lo dice, es el maldito Fernando VII ya tiene un chingo de poder, llaman un chingo de tropas, está capturando a todos los malditos insurgentes, bueno, a los insurgentes. ¿Qué es lo que hace Vicente Guerrero? Huye hacia las sierras y hacia las costas del Pacífico. Bien, bueno, lo que le decía, ¿no? La Constitución de Cádiz le otorga mucho poder a Fernando VII, y en ese sentido, igual retomado del poder que le da la Constitución de Cádiz, va a mandar al general, bueno, no, al general Agustín de Iturbide, y va a mandar al virrey, va a imponer, ahora sí ya él otra vez, va a imponer a un virrey, va a venir desde España, ya no los virreinatos de aquí, de los peninsulares, sino de Fernando VII, al virrey Calleja, Félix María Calleja.
Iturbide, Agustín Iturbide y el señor Félix, bueno, el virrey María Calleja, van a empezar o van a comenzar con una persecución insurgente. Se van a ir a las montañas, se van a ir a la sierra, se van a ir a donde menos te imagines a perseguir a los insurgentes. Y obviamente en ese trayecto pues va a haber un gran asesinato de grupos indígenas, de la mano de Iturbide y de Calleja. Bien. Sin embargo, estas políticas no están teniendo resultados. No están teniendo resultados. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Va a destituir a Calleja y va a mandar a... Puta madre, ya se me olvidó este güey. A Podaca, al virrey Apodaca. Ya saben que siempre se me olvidan estos dos. Al virrey Apodaca. El virrey Apodaca va a cambiar de estrategia. Ya no va a seguir con esa persecución insurgente. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Va a cambiar o va a replantear la estrategia y va a decretar un indulto insurgente. ¿Qué quiere decir que es un indulto insurgente? Les va a decir a los insurgentes, a ver, ya no mames, ya bájenle 3 rayitas, ya se pasaron de rosca, miren, no hay pedo. Seguimos siendo tan cuates como siempre, ustedes dejen el movimiento y yo los perdono, pero ya bájenle a su desmadre. Obviamente los insurgentes no van a aceptar este decreto, pero así como viene gente de España enviada por Fernando VII, también hay gente que viene a México de España, opositores a Fernando VII. Y un opositor de Fernando VII este es un hacendado militar, Francisco Javier Mina. Francisco Javier Mina viene a México a apoyar la causa insurgente. De hecho, empieza a ganar terreno junto con Vicente Guerrero porque los apoya ahí en estrategias militares. También trae un poco de varo y armas, etcétera. Entonces empieza a apoyar la causa de los insurgentes, empieza a ganar un par de batallas importantes. El problema es que igual como todos, ¿qué le va a pasar? Va a ser capturado y fusilado a la perra, ¿no? Entonces, de hecho, igual algunas anécdotas que estaba leyendo del señor Javier Mina, recuerdan que yo les dije que Simón Bolívar tuvo mucha influencia del señor José María Morelos y Pavón. Pues Francisco Javier Mina también se reunió con Simón Bolívar en Cuba y platicaron de muchas ideas de liberación o de estas ideas liberales, que igual Simón Bolívar no va y libera América. Entonces, de verdad, el movimiento de independencia en México sí fue muy importante, ¿no? A nivel Latinoamérica, dada la relevancia, es decir, es de las primeras naciones, no es la primera, pero sí es de las primeras naciones que le está haciendo frente a aquellos cabrones, ¿no? Después de más de 500 años, o bueno, 300 años de estar sometidos, ¿no? Casi 300 años de estar sometidos, ¿no? Entonces es de los primeros que empieza a hacer frente. Entonces Francisco Javier Mina también ahí tiene una aportación en los movimientos aportación ideológica en los movimientos de Latinoamérica. ¿Bien? Entonces, pues con la muerte de Francisco Javier Mina, el fusilamiento, la fusilación, se va a dar el término o la conclusión de la tercera etapa. Y por último va a venir la consumación. La consumación va a estar marcada por un hecho muy importante, que es la restitución de la Constitución de Cádiz. Esto es Photoshop, ¿eh? Esto es puro Photoshop, es que no supe qué poner. Entonces, la restitución de la Constitución de Cádiz. ¿Qué quiere decir esa restitución de la Constitución de Cádiz? El pueblo español va a empezar a exigir, y de hecho va a generar movimientos en España, recuerdan que habíamos dicho que este señor Fernando VII quita o echa la chingada a la Constitución de Cádiz, pero era una constitución que los españoles habían adoptado de buena manera, ¿no? De buena manera, en el sentido que era liberal, ¿no? Entonces, los españoles van a exigir un movimiento, o con movimientos van a exigir la restitución de la Constitución de Cádiz, es decir, que se vuelva a implementar la Constitución que se tenía. Obviamente, pues Fernando VII no va a tener más opción que aceptar y volver a poner esa Constitución como oficial. ¿Qué es lo que va a generar esa restitución de la Constitución de Cádiz? Que los peninsulares y todos los españoles privilegiados pierdan poder. Y no solo poder, también se van a ver afectados en el ámbito económico. Aquí en México, pues, ¿quiénes son los principales afectados? El virrey Apodaca,
y Agustín de Iturbide. Entonces ellos ven sus intereses afectados por la Constitución de Cádiz, ¿y qué es lo que va a hacer Agustín de Iturbide? Voltear bandera. Entonces ya le va a decir a Vicente Guerrero, como que no estás tan feo, mira ese bigotón, ¿no? Esas barbitas, barbita con barbita y un pichos besotes, ¿no? Entonces firman un acuerdo. El acuerdo es conocido como el Plan de Iguala. El Plan de Iguala es donde se da un cese al fuego entre tropas peninsulares o entre tropas reales de la corona contra las tropas insurgentes de Vicente Guerrero. Es un cese al fuego, esto es conocido como el abrazo de Acatempan. Entonces, esta es la expectativa, pero realmente se vieron así, ¿no? Así como esta imagen, así. Así realmente, eso fue expectativa, realidad. Así se vieron bien románticos los dos. Bien, todos. Entonces, pues, esto es lo que les decía, el plan de Iguala o el plan de las tres garantías, que va a dar una unificación entre las tropas reales y las tropas insurgentes, creando el ejército trigarante o el ejército de las tres garantías para poder derrocar ahora sí a la corona española. No, pues ahora sí ya, con esta alianza, pues ya mamaron los españoles. El señor Fernando VII se da cuenta, destituye al virrey Apodaca y envía desde España al virrey Juan O'Donoju, o dice aquí, el sargento teniente general Juan O'Donoju. A la ver, el Sagrado Corazón de Jesús. Bien. Sin embargo, llega al puerto de Veracruz, o a la ciudad de Veracruz, ya lo está esperando ahí Agustín de Iturbide, entonces le dice Juan O'Donoju, pues yo soy el nuevo virrey, me mandó Fernando VII. Y el Agustín de Iturbide, nenes, neta, te estábamos esperando, mira, pásale por acá, ¿no? Lo lleva, lo sienta ahí en una carpa, y le dice, mira, este es el Tratado de Córdoba donde reconoces la soberanía de México. Y el Juan O'Donoju, no mames, ¿no? Dice, sí, o firmas y abre así una cortina y todo el ejército trigarante ahí atrás. Dice, si no, esos güeyes te van a dar en tu pinche madre. Pues ya lo estaba esperando, ¿no? Agustín de Iturbide ya estaba esperando la llegada de Juan O'Donoju. Lo estaba esperando obviamente con el ejército trigarante, ya nada más llega el señor Juan O'Donoju, firma el Tratado de Córdoba, pues ya no le quedaba de otra, no mames. Firma el Tratado de Córdoba, y el Tratado de Córdoba es el que en ese se decreta la independencia de México. Pero oficialmente, ¿hasta cuándo va a ser ya formal la independencia de México? Cuando, bueno, esa es la firma del Tratado de Córdoba, cuando el ejército trigarante entra a la Ciudad de México ya con los tratados de Córdoba, con los acuerdos de Córdoba, para que sean aprobados en ese ayuntamiento de la Ciudad de México. Y con eso el movimiento de independencia concluye el 21 de septiembre de 1821. A ver, déjenme ver si sí, porque aunque las fechas luego valgo cacahuate. Entonces, mejor déjenme. Miren, el pacto de Iguala o el plan de Iguala, el abrazo de Acatempan, esto, es el 24 de febrero de 1821. El tratado de Córdoba es el 24 de agosto de 1821. Miren, no es el 24 de septiembre, el 24 de agosto es el del tratado de Córdoba, pero es en agosto. Y la independencia es el 27 de septiembre de 1821. El año sí es correcto, pero la fecha es 27 de septiembre de 1821. Los odio. Agur.